and I'm gonna obliterate everything in my wake. And I don't want to hurt you. All your efforts to keep me from you are gonna fail. Okay. Yo sé que estamos a mes de junio, pero la reseña vintage que ganó el mes de mayo, el pasado, y por la que votaron mejor dicho, ustedes a través de Instagram, fue nada más y nada menos que el género de romance. Bueno, yo nunca en mi vida he terminado de ver una película ni siquiera de este género, y si la he terminado, no me acuerdo. Así que estamos aquí para hablar de la ganadora de ese mini torneo realizado en Instagram, en donde tú, mi querido amigo, tomas la decisión. Así que así es, estamos hablando, bienvenidos cinéfilo, seriéfilo y gamer, a una reseña opinión crítica más, de esta vez bajo la misma estreno por acá. Y holy moly, hablando de películas buenas románticas, yo sé que quizás para el momento antes de la encuesta no había visto esta película, pero estoy seguro por lo que oí que esta es una de las buenas películas basadas e igual de buenas que En su hoja de papel, y tenía que verla algún día. Nunca había llegado ese día hasta que llegaron ustedes y votaron por ella, y ahora tenemos esta crítica. ¿Y eso está bien o está mal? Tú dices, lo vamos a descubrir. No me paga bien. Película dramática dirigida por el guionista y director estadounidense Josh Boone y basada en la obra literaria del mismo nombre, o bien en inglés The Fault in Our Stars, otra vez cambiando los nombres de la traducción en español. Bueno, pudo haber sido peor. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Pétalo, burbuja y cactus. La cinta, basada en la novela homónima del escritor John Green, gira en torno a Hazel Grace Lancaster, una adolescente que padece cáncer y que ha logrado sobrevivir gracias a un tratamiento experimental. Un día, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Gus, un chico con el que aprende a disfrutar de los momentos más insignificantes de la vida. Y yo solo les tengo que decir que, wow, todos necesitamos a una Hazel o a un Gus en nuestra vida, tan bien representada para como tienen que ser sus personajes de verdad, y esto se debe también al gran trabajo realizado por Shailene Woodley y Hansel Elgort, quienes son actores que realmente hasta hoy en día no hemos visto tanto en los reflectores, y la verdad es que se lo merecen. Ahora, esta adaptación de la novela de John Green es una especie de mezcla de humor y tragedia en la que se entrelazan el amor y los sueños de la adolescencia. Hazel y Gus son dos adolescentes cuyas vidas realmente no son muy normales, que digamos, y es lo que hace que a este viaje lo tengamos que ver desde una perspectiva diferente, tratar de empatizar con ellos, aunque eso, gracias a su buena construcción, estoy seguro de que los espectadores no tendrán problema desde el segundo uno. ¿Y tú eres? Hazel. ¿Tu nombre completo? Hazel Grace Lancaster. Más allá de las extraordinarias lecciones de una buena película que tiene más que el romance, el drama como género principal, porque estoy seguro que ha hecho a muchísimos llorar, es el hecho de darnos una cachetada con guante blanco a todos, literalmente. El hecho de que la vida les ha dado un duro camino por recorrer a ambos protagonistas, pero que ellos intentan tomárselo con la mejor forma posible, con ingenio y energía positiva. Y eso, amigos, eso es más hermoso que el destino. Así que sí, por el tema de personajes, esta película cumple definitivamente con lo que el espectador se imaginó en su mente al leer el libro. Siguiendo con esta relación film-libro o película-libro, en esta película hay diálogos que son sacados del mismo libro y que son la base de que se construya un argumento sólido y diferente al que se suele mostrar en cualquier película palomera de romance. Aquí lo bello de Ámsterdam, bello Ámsterdam, lugar en donde se filmó, hacen que un escenario increíble interactúe con los personajes y no solamente esté de fondo. Así que sí, la fotografía, los planos, todo eso ayuda para conectar de buena manera con la trama principal. Si bien es una trama, hablando de este tipo de películas, que probablemente quizás, o el argumento ya lo hemos visto en algunas otras tipos de películas que intentan ser tan buenas como esta, y que quizás esto en algunos casos, en pequeños casos diría yo, la haga parecer cliché, el hecho de que una obra sea fiel a un libro le da bastante crédito. Además, no recuerdo una película que haya sido mejor que esta en contar una historia entre una pareja en el cual sabemos que quizás debido a una enfermedad, uno de ellos tiene los días contados. Bueno, tampoco he visto muchas que digamos.
Pero hablando de la guerra típica, de los que les gusta que se derroche mucha miel y a los que no les gusta que sea tan empalagosa, pues creo que en esta ocasión hay que darle crédito al director por querer hacernos llorar en cada escena de esta película. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Y a ver, tampoco esa debe ser la intención, porque después nos va a dar cartas para dar en lo aunado de ese tema que normalmente no nos gusta mucho hablar o sacar a la luz. Y ese es el tema de lo forzado. Afortunadamente, para no sentir el dolor en la garganta durante las 2 horas de la película, hay escenas de humor que aligeran un poco el sentimentalismo, apoyadas por supuesto por un gran soundtrack con el extraordinario Ed Sheeran. Y humor en el que exprimirá por todo lo que le dé a su alcance, por todos los huecos de tu corazón y que intentará tallarlos para que por favor, amigo, empatices y te pongas a llorar. Aunque sea una lagrimita, por favor, aunque sea una pequeña. Una historia en la que el cáncer aparece como fondo protagonista para alertar sobre la importancia de valorar la vida y disfrutar del presente. Y ese, amigos, ese es el mensaje más importante de la película. Hay un aspecto positivo que de verdad aporta mucho a esta película y que me gustaría platicarte antes de terminar y dar la calificación, y es el hecho de el apoyo que los personajes secundarios les dan a los principales, porque aquí ninguno es plano, todos tienen su propósito. Desde el personaje interpretado por Laura Dern, la mamá de Hazel, quien siempre está ahí para apoyarla, el padre, William Dafoe, que en este caso funge como la motivación del viaje a Ámsterdam de Gus, que a su vez motiva aún más a Hazel, y por supuesto la asistente de Peter Van Houten. Ella es la encargada de responder los correos que Gus envía a Peter y hace posible su sueño. William Dafoe interpretando a un personaje que se llama Peter. ¡Puedes salir a jugar, Spider-Man! 2 jóvenes bajo la misma estrella, mostrando a través de este mensaje positivo la arbitrariedad que a veces puede tener la vida sobre situaciones injustas, algunas veces llamado cáncer, pero que a pesar de lo oscuro y como una grieta defectuosa en el tejido de las estrellas que acompañan nuestras vidas, a pesar de todo lo malo que pueda poner la vida en nuestro camino o dentro de nosotros, siempre habrá algo o alguien bajo nuestra misma estrella que logre comprendernos. Una construcción de realidades esperanzadoras, humorísticas y románticas en medio de situaciones llenas de limitaciones y de drama, demostrando así que incluso con bajo presupuesto, porque es una película que no tenía un exageradamente alto presupuesto, es un film que nos demuestra adecuadamente lo que es un viaje hacia la ilusión, un viaje ilusionado y diferente, con las esperanzas de recibir algo de sabiduría, algo de iluminación, y a cambio, al final de todo, el espectador se da cuenta que recibe algo más que eso, alimentada de oportunidades inesperadas para generar variaciones y giros. Un film no lineal, por las tantas veces que nos hace replantearnos nuestra existencia, al ver una historia de 2 chicos que se compenetran el uno al otro, ambos bajo el mismo reflector, que sería oscuro si no fuera por su increíble vialidad y aura que repliegan, para hacer de esto un viaje memorable con muchas lecciones de vida. La podríamos definir como una representación de la vida misma, algo duro pero real y algo triste pero alegre. Eso ya depende de tu actitud. Así que por eso, mi querido amigo romántico, a esta película reseña vintage del mes de mayo yo le doy 4 estrellas como calificación personal, y es muy buena. Luego rápidamente. Es una buena vida, Hazel Grace. ¿Vale? Vale. Y hasta aquí la reseña, opinión, crítica vintage de este canal. Madre mía, porque todo se puso oscuro. Recuerden que para ser calificada como vintage tiene que haber salido al menos 2 años atrás del que estamos actualmente. Es decir, si estamos en 2022, una película debe de ser del 2020 hacia atrás para que sea reseña vintage y califique dentro de las mejores de su género que eliges tú. El género que vamos a elegir para el mes de junio, pues bueno, estaremos seguramente después, unos minutos después de que se suba este video, estaremos subiendo la encuesta para definir primero el género, y luego 8 películas muy importantes de ese género se pelearán para ver cuál es
es la reseña vintage del mes de junio, que ojalá por fin ya alcancemos y no nos atrasemos mes con mes. Gracias por estar ahí, nosotros nos veremos. Oh, claro, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Yo encantado de leerte porque estoy seguro y he escuchado bastantes opiniones de amigos y bastantes que la han visto, que es una de las películas que más les han hecho llorar y sacar bastante agüita de aquí. Así que dime para ti qué te pareció, si la disfrutaste, si tienes un corazón de piedra y no te causó ninguna emoción. Y aquí te dejo las redes sociales, los podcasts. Nosotros nos veremos en la siguiente historia de este canal. Yo soy Van. Bye.